La historia ha sido testigo de varios líderes de culto notorios que lavaron el cerebro y abusaron de personas vulnerables e incluso consiguieron que muchos de sus seguidores cometieran crímenes horribles. Dichos líderes poseen un carisma y una seguridad en sí mismos que los hacen irresistibles. Su palabra es la ley, sea para hombres como para mujeres. Todos los integrantes de las sectas se dejan manipular por estas personas, quienes ejercen un encanto tan efectivo que muchos se han interesado por la psicología detrás de sus motivaciones como arma de destrucción sutil y certera. Conozcamos la historia de esta terrible secta que conmocionó sobre todo a Suiza, Francia y Canadá. Ahora, apaga la luz y escucha. Luc Jouret y Joseph Di Mambro, los fundadores de la Orden del Templo Solar, eran de este tipo de personas. Luc Jouret nació el 18 de octubre de 1947 en la localidad de Kikwit, en el entonces Congo belga. Regresó al país de sus padres en la década del 50 y estudió medicina en la Universidad de Bruselas. Allí participó de una agrupación comunista, pero una vez recibido, se unió al ejército belga como paracaidista y luchó en África, en el rescate de rehenes en la ciudad de Kolwezi, en Zaire, frente al Ejército de Liberación Nacional del Congo. Al mismo tiempo, se inició en la homeopatía y la medicina holística y comenzó a frecuentar grupos de esoterismo y a cultivar la práctica de actividades paranormales. Los viajes con ellos lo llevaron desde China a Perú. Comenzó a decir que era la reencarnación de un templario. Establecido en Suiza, en uno de esos grupos llamado Fundación del Camino Dorado, conoció a su líder, Joseph Di Mambro, un relojero y joyero francés, nacido en 1924, que había sido condenado por estafa en 1972. Aficionado al ocultismo, a principios de la década del 70 fundó su propia secta, el Centro de Preparación para la Nueva Era. A sus seguidores les decía que era la reencarnación de un personaje bíblico. En el año de 1984, ambos decidieron fundar la Orden del Templo Solar como grupo esotérico en Ginebra. Adquirió conceptos de la masonería, el rosacrucianismo y la homeopatía para fundar sus bases. Las metas de la orden eran establecer algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo, reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, preparar a la humanidad para una gran transición y prepararla para el regreso de Jesucristo como Dios, Rey Solar, para unificar todas las iglesias cristianas y el islamismo. Seducían a personas abiertas al esoterismo, pero temerosas del apocalipsis. En 1989, la OTS contaba con 442 miembros, la mayoría de ellos franceses, suizos y canadienses. El movimiento se pone al descubierto a través de artículos en los medios de comunicación y anuncios publicitarios. Presenta la imagen de una comunidad de hombres y mujeres felices, cercanos a la naturaleza.
Pero detrás de la fachada hay una realidad más oscura. Un círculo de iniciados rodea a Luke Lloret y Jody Mambro. Los dos gurús les hacen creer que pertenecen a una élite que podrá sobrevivir al apocalipsis en un lugar especialmente diseñado. Desde el inicio, los dos separaron bien sus funciones. Lloret era más expresivo, elocuente, el que hablaba con palabras llenas de magnetismo y convencía a los fanáticos que se acercaban a la secta que podía comunicarse con extraterrestres. Pero no cualquiera podría ingresar. Solo aceptaban miembros jóvenes y con un buen poder adquisitivo que iban ascendiendo en la organización a través de rituales rimbombantes. Con sacerdotes vestidos con capas blancas y cruces rojas, donde por medio de técnicas de holografía e iluminación hacían posible la aparición de supuestas figuras del más allá. A todos ellos, por supuesto, se los inducía a dejar importantes sumas de dinero, joyas y propiedades. Cuando no, directamente se los extorsionaba, delito por el que había sido denunciado Lloret en 1989. Uno de los que ayudaba a solventar el alto nivel de vida de los líderes de la secta era Camille Pillet, inmolado en Cheiry, sindicado como el número 3 de la Orden del Templo Solar. Era heredero de la compañía de relojes Piaget. Dimambro, por su parte, manejaba los números de la organización desde las sombras, porque en realidad, detrás de la fachada de espiritualidad, la Orden del Templo Solar era un gran centro de lavado de dinero sucio, proveniente de la venta de armas, drogas y supuestos contactos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino, un suizo que figuraba en todos los contratos de las propiedades de la secta y murió en Cheiry. Su principal centro, aunque no el único, era un palacio en Ginebra, Suiza. En esa ciudad, además, contaban con decenas de propiedades. En 1994 todo cambió. La masacre comenzó en Canadá. El 1 de octubre de ese año, Emmanuel Dutoit, un bebé de solo 3 meses, fue ejecutado con una estaca de madera cerca de Quebec. Dimambro afirmaba que ese niño era el anticristo. Era hijo de Antoine Dutoit, un ex miembro de la orden que se ocupaba de ambientar con luces y efectos especiales los rituales, y había decidido abandonarlos. Y Nikki, ex niñera de Emmanuel, la hija del creador de la Orden del Templo Solar. Dentro de la Orden del Templo Solar, él decidía cuándo podían tener hijos y con qué nombre se les podía bautizar, y los Dutoit no habían sido autorizados. 3 días más tarde, los líderes de la secta significaron una última cena. El día 5 llegó el gran apocalipsis, con la promesa de iniciar un viaje al planeta Sirius. 48 integrantes de la Orden del Templo del Sol fueron drogados y envenenados, y posteriormente tiroteados y carbonizados. Pero estas no fueron las únicas muertes asociadas a esta secta. Más de un centenar de seguidores
perecieron en diversos suicidios colectivos durante los años posteriores, convencidos de que Jouret y Dimambro habían logrado trascender y con la esperanza de emularlos. En total, el conjunto de suicidios colectivos causó la muerte de 74 personas, entre ellos algunos menores de edad, en Suiza, Francia y Canadá en el lapso de 2 años y medio. Se piensa que los dos líderes de la secta, al verse descubiertos en sus actividades ilícitas, comenzaron a hablar del apocalipsis y la transición que los miembros de la secta debían hacer hacia el planeta Sirius, lugar edénico donde hallarían la felicidad. De esa manera evitarían la cárcel y ser expuestos como charlatanes ante todos sus seguidores. Así termina la historia de esta secta, mezcla de esoterismo, nueva era, naturopatía, sexo, templarios, viajes astrales, rosacruces, nazismo, apocalipsis y dinero, mucho dinero, la cual a través del carisma de sus líderes logró reclutar a gente adinerada de la alta sociedad, la cual no sabía qué hacer con sus vidas y vio en esa secta un modo de sentirse útiles e importantes, pensando que eran tan especiales que podían hablar con extraterrestres y seres del más allá, cayendo en la locura del fanatismo que a la postre terminó con sus propias vidas.